en esta mañana. Oremos al Señor. Padre, bendecimos tu nombre una vez más y te invocamos, Padre, para que seas tú disponiendo nuestra mente y corazón para recibir esta enseñanza que hoy tú nos traes a cada uno de nosotros. Dispón todo nuestro ser, Señor. Quita toda distracción, sueño, pereza o cualquier cosa que impida que recibamos tu palabra y se arraigue en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, para entenderla. Abre nuestros ojos para verte y poder comprender quién eres tú, amarte más, desearte más y servirte más, mi Señor. Te pido esto, Padre, en el nombre de Jesús, y a mí, guíame en mis palabras con la luz de tu Espíritu y la luz de tu palabra para enseñar correctamente la verdad de tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en nuestro himnario hay un himno muy cortico, el 489, que dice: abre mis ojos. Y dice así: abre mis ojos, quiero ver a Cristo, sentir su presencia, decir que le amo. Abre mi oído, ayúdame a oírte. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Y precisamente esa debe ser nuestra disposición en esta mañana y nuestra oración. Que el Señor abra nuestros ojos para poder ver a Cristo. Si ya los tenemos abiertos, que los abra más para poder comprenderlo más. Y si hay alguien aquí que aún no ha visto a Cristo, que el Señor, por su Santo Espíritu y la luz de su palabra, le abra los ojos para verle. Nosotros estamos estudiando consecutivamente el Evangelio de Juan, y el Evangelio de Juan nos muestra la gloria de Cristo. Es un evangelio netamente cristológico. En consecuencia, debemos tener siempre una mente y un corazón dispuestos para comprender a Cristo, para ver a Cristo, porque al ver a Cristo vemos al Padre, y entonces se convierte en un evangelio supremamente glorioso para nosotros. Continuando con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan, hoy nos corresponde estudiar y meditar en los versículos 14 al 18 del primer capítulo de Juan. Juan 1, 14 al 18, y les invito a leer esta porción de las Sagradas Escrituras. Juan 1, 14 al 18. Dice así la palabra de Dios: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Amén. Hace 8 días, amados hermanos, iniciamos el estudio de este pasaje, el cual lo dividí para su estudio en 3 encabezados. Para su estudio en 3 encabezados. En primer lugar, el Verbo encarnado, versículo 4. En segundo lugar, el Verbo testificado, versículo 15. Y en tercer lugar, el Verbo lleno de gracia y verdad.
El domingo pasado solo vimos el primer punto, el Verbo encarnado, y meditamos en el verso 14. El día de hoy consideraremos los otros dos encabezados, el Verbo testificado y el Verbo lleno de gracia y verdad. La enseñanza para hoy lleva por título Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Entonces veamos en primer lugar el día de hoy el verbo testificado. Versículo 15, por favor pongan sus ojos allí en el texto sagrado. Dice la palabra de Dios: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Amén. Nuestro texto inicia diciendo: Juan dio testimonio de él. Juan menciona aquí, el Juan mencionado en este texto, en esto que acabamos de leer, es Juan el Bautista. Juan el Bautista nació 6 meses antes que naciese el Señor Jesucristo en el mundo. Y nació de Elizabeth y de el sacerdote Zacarías, cuando ellos eran viejos y Elizabeth era estéril, es decir, nació por un milagro de Dios. Juan es uno de los personajes más importantes del Nuevo Testamento, donde se le menciona por lo menos 89 veces, y del cual el Señor Jesucristo dijo en Lucas 7:28: Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Amén. Así que si Cristo dijo que entre los nacidos de mujer no había mayor que Juan, esto nos indica que Juan en la historia sagrada tiene una importancia suprema. Nuestro texto también dice que Juan dio testimonio de él. Esto indica que Juan tuvo el privilegio especial de presentar a Jesús para que la nación de Israel lo recibiera. Tuvo la difícil tarea de presentar a la nación de Israel a su Mesías. Les llamó a que se arrepintieran de sus pecados y que demostraran ese arrepentimiento mediante el bautismo para vivir vidas cambiadas con frutos dignos de arrepentimiento, o si no enfrentarían la ira de Dios. Observen lo que dice Mateo 3, 5 al 10 sin perder Juan. Dice Mateo 3, 5 al 10 acerca del testimonio que daba Juan acerca de Jesucristo. Dice Mateo 3, 5 al 10: Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Así que el anuncio de Juan, la testificación de Juan era que se arrepintieran de sus pecados, que se bautizaran e hicieran dignos frutos de arrepentimiento, o si no recibirían la ira de Dios, serían destituidos al infierno para siempre. No era un mensaje suave el que Juan predicaba. Pero regresando a Juan capítulo 1, verso 15, nuestro texto también dice que el testimonio de Juan era acerca del Verbo hecho carne, y que ese testimonio de Juan era con clamor.
Observen nuevamente el versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó, diciendo. Entonces, hermanos, nuestro texto nos dice que el testimonio de Juan acerca del Verbo era hecho con clamor. Y esta declaración ratifica el cumplimiento de la profecía de Isaías 40, verso 3. En Isaías 40, verso 3 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Según esta profecía, Juan debía ser la voz de uno que clama, que grita con alta voz, con voz fuerte en el desierto para preparar el camino del Señor. Los profetas del Antiguo Testamento gritaban para mostrar al pueblo de Israel sus pecados. Juan clamó a gritos siglos después, al igual que los profetas de antaño, para mostrar al pueblo de Israel que su Salvador prometido había llegado, que aquel del cual se anunciaba en el Antiguo Testamento su venida había llegado. Fue un testimonio de clamor público para que todos pudiesen escuchar y tomar buena nota de lo que decía. Juan clamaba como quien está seguro y afectado de la verdad que predica. Era testimonio fidedigno. Anunció la llegada del Salvador que debía recibir para que fueran bendecidos en sus vidas. La palabra clamó dice que es una palabra que expresa un graznido, un grito fuerte. Juan no simplemente anunciaba en voz baja, sino que clamaba en voz fuerte, porque el que había llegado no era cualquier persona, era el Mesías prometido, y todos debían escuchar y oír esta verdad. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó con voz fuerte. Y por último, el versículo 15 nos muestra el principal testimonio que Juan el Bautista daba acerca del Verbo hecho carne. Y era que no solamente testificaba que Cristo era el Salvador que había de venir, sino que además este Salvador era eterno, era el Dios encarnado. Eso era lo que él anunciaba y testificaba. Por eso dice, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, dice Juan. Esto nos habla de su preexistencia, de su eternidad. El Verbo de Dios, como ya habíamos visto en otros estudios, existía desde la eternidad y se había hecho hombre. En consecuencia, debían prepararse para recibir el eterno Hijo de Dios hecho carne, y Juan tenía que clamarlo a voz fuerte para que todos entendieran que el Dios eterno se había hecho carne y habitaba entre nosotros, que Él era el Emanuel, el Dios con nosotros. Él testificó entonces de su eternidad, el Dios eterno, el que habitó en luz y habita en luz inaccesible, se ha hecho como uno de nosotros y está en medio de nosotros. Era un mensaje glorioso, y es un mensaje glorioso hasta nuestros días, y será glorioso hasta que Él venga y cuente nuevamente o ratifique lo que Él prometió, de que así como lo vieron ir, Él volvería por segunda vez. Por eso en Juan 1, 29 al 30 dice, ahí adelantico, Juan 1, 29 al 30 dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan no se está refiriendo a que Jesucristo nació 6 meses después y por eso Él era antes que Él, sino que está diciendo que Él es
uno que existía desde antes de la creación del mundo, como dice Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Así que Juan está testificando de la eternidad del verbo que estaba en medio de ellos. Pasemos ahora a nuestro segundo encabezado el día de hoy. El verbo lleno de gracia y verdad. Versículos 16 al 18. Versículos 16 al 18. Lean conmigo, por favor. Métanse en la Biblia, lean, estén allí y verá que ustedes comprenden. Reciban la palabra de Dios como de Dios. Dios está hablando a sus vidas, porque yo no les estoy predicando mis ideas, les estoy predicando la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan 1, 16 al 18? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Este verso inicia con una palabra, un porqué. Inicia con un porqué. Dice, porque de su plenitud tomamos todos. Hermanos, este porqué es un conector de texto que nos indica que lo que va a decir tiene relación con lo que Juan ha dicho anteriormente. ¿Y qué es lo que Juan ha dicho anteriormente? Que el verbo que venía después de él era antes que él, porque era primero que él. En otras palabras, el Mesías al cual él anunciaba era el eterno Hijo de Dios, quien es Dios mismo y quien está en él toda la plenitud de Dios. En consecuencia de su plenitud como Hijo eterno de Dios, tomamos todos. ¿Qué significa la palabra plenitud? La palabra plenitud viene de la palabra griega pleroma, que denota lo que llena, cumple o completa. O dicho de otra manera, significa el contenido completo o la suma total. Eso significa la palabra plenitud, el contenido completo o la suma total de lo que se está haciendo referencia. Así que, con respecto al verbo hecho carne al cual se hace referencia, esta plenitud significa que Él es completo y perfecto Dios, que en Él habita todas las gracias y las bendiciones de Dios, que en Él habitan todos los atributos de la perfección y el poder de Dios. Significa que en Él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que la expresión de su plenitud tomamos todos significa que todos los que creemos en el Señor Jesús como el Mesías prometido, hemos recibido de Él todo lo que nuestras almas necesitan de Dios para el perdón de nuestros pecados, vivir eternamente, vivir en este mundo y glorificarlo a Él. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Encarna la plenitud de la divinidad y además imparte su plenitud a su pueblo. Sin Cristo, la iglesia está incompleta, pero unidos participamos de la vida plena, porque Él es la cabeza y la vida que nutre y dirige el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bendito sea nuestro glorioso Salvador. Observen lo que dice Colosenses 1, 17 al 19. Colosenses 1, 17 al 19.
Dice la palabra de Dios, Colosenses 1, 17 al 19. Y Él, hablando de Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Amén. Consideremos un poquito el texto. Verso 17 dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Eso nos habla de su eternidad y que las cosas que Él creó se sostienen por su poder, por su palabra. Si usted y yo estamos vivos y nuestro corazón palpita, es porque Él sostiene todas las cosas con su palabra. Todas las cosas en Él subsisten. Subsistimos porque Él nos sostiene con su subsistencia y su palabra de poder. Luego dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. O sea que ¿quién es el jefe de todos nosotros? Cristo el Señor. En consecuencia, usted y yo debemos estar hoy firmes y dispuestos de mente y corazón recibiendo su palabra, porque Él es la cabeza de la iglesia, es el capitán, es el general, es el príncipe, el rey de reyes y el señor de señores. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza. Dice, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué debe tener Cristo? La preeminencia en todo, ocupar el primer lugar en todo. No es el trabajo, no son los hijos, no es la plata, no es el negocio. Cristo es la preeminencia. Si le damos la preeminencia a Cristo, lo demás vendrá por añadidura. Luego el versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Así que, hermanos, en Cristo está la satisfacción de nuestra vida, de nuestras almas, de nuestro ser. Sin Él no hay verdadera satisfacción, porque en Cristo está la plenitud de todo. Ahora observen Colosenses 2, versículo 3. Ahí mismo donde están, Colosenses 2, verso 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¡Qué maravilloso! Él es la plenitud, en Él habita la plenitud. En consecuencia, en Él están escondidos todos los tesoros. Oigan eso, todos los tesoros, no de la plata, no del oro, sino de la sabiduría y del conocimiento. Antes de desear tener plata, ¿qué debemos desear tener? Sabiduría y conocimiento de Dios. Usted puede tener toda la plata del mundo, la fama del mundo, pero si no tiene sabiduría y conocimiento de Dios, se perderá. Eso no le dará la felicidad. En consecuencia, hermanos, Cristo debe ocupar la preeminencia en todo en nuestras vidas, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Si queremos ser sabios, conozcamos a Cristo, meditemos en Cristo. Pidámosle al Señor que abra nuestros ojos para ver a Cristo y comprender a Cristo y seremos sabios. Si queremos conocer de Dios, Él nos da el conocimiento, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y Colosenses 2, 9 al 10 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, toda la plenitud de Dios, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, si en Él habita corporalmente toda la plenitud, y la palabra de Dios nos dice que nosotros estamos completos en Él, ¿qué buscamos en el mundo? Males, desgracias, ¿sí o no? Entonces, si yo soy consciente que tengo a Cristo, y que por tener a Cristo estoy completo, y al tener a Cristo también tengo la plenitud de la deidad en mí, yo no necesito más. Así que si yo entiendo quién es Cristo, voy a estar satisfecho en cualquiera que sea mi situación,
porque mi felicidad no depende de tener plata, de tener cosas materiales. Mi felicidad depende de tener a Cristo, la plenitud de aquel que todo lo puede y lo llena en todo. ¿No les parece? Hermanos, nosotros debemos aprender a ver a Cristo, a descansar en Cristo, a confiar en Cristo, porque en Él estamos completos, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Pero nuestro texto, regresando a Juan capítulo 1, nuestro texto también dice que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Noten lo que dice el verso 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De aquí fue que tomé el título para la enseñanza. Esta expresión, gracia sobre gracia, es muy significativa y tiene mucho valor meditar en ella. Gracia es el favor y la bondad de Dios otorgados a los que no lo merecen ni pueden ganarlo. Ninguno puede merecer los favores de Dios ni ganar los favores de Dios. Así que la gracia es el favor inmerecido de Dios con sus bondades a favor de pecadores merecedores del fuego eterno. En consecuencia, cuando creímos en el Verbo encarnado como nuestro Señor y Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados, llegando a ser hijos de Dios, hemos recibido la gracia salvadora, porque la fe, el arrepentimiento y el nuevo nacimiento son gracias de Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? La fe, el arrepentimiento y el nuevo nacimiento son gracias de Dios. Así que no hubiésemos creído, no nos hubiésemos arrepentido y no hubiésemos nacido de nuevo si no lo hubiésemos recibido de Dios, de la gracia de Dios. Y de ahí en adelante, todos los días de nuestra vida, queridos hermanos, y por la eternidad, solo recibiremos y recibiremos gracia sobre gracia, porque nada merecemos. Por eso el profeta Jeremías dijo lo siguiente, vaya conmigo allá a Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 23. Lamentaciones capítulo 3, 22 al 23. Dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Un texto que muchas veces repetimos y conocemos, pero que realmente no somos conscientes de lo que enseña este texto. Dice el versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias o sus gracias. Nuevas son cada mañana sus gracias o su misericordia. Grande es su fidelidad. Cada día, amados hermanos, recibimos gracia sobre gracia al recibir sus misericordias para no ser consumidos por nuestros pecados, porque Él es la fuente inagotable de la gracia divina y de la misericordia divina. De la plenitud de Cristo solo recibimos cada día una nueva, constante y abundante aportación de su gracia en todas las esferas de la vida. Los alimentos que consumimos, el aire que respiramos, el vestido que tenemos, la familia y los hijos, el techo, el trabajo, el agua, el sol, la luna, la lluvia, el día, la noche, las cementeras, los ríos, los mares, la electricidad, el gas, los medios de transporte, la educación, la medicina, los médicos, etcétera, etcétera. Todo esto proviene de la plenitud de Cristo, que derrama su gracia sobre gracia común y de la cual tomamos todos los seres humanos día y noche, tanto el impío como el creyente. ¿Eso qué es? Gracia sobre gracia.
de su plenitud tomamos todos, bebemos todos, y gracia sobre gracia, nada merecemos, aún así Dios nos sacia con su gracia, porque todo es de gracia. ¿Qué tienes que no hayas recibido, amado hermano? Efesios 2, capítulo 5 al 9 dice, Efesios 2, capítulo 5 al 9 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas ¿de qué? De su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego sigue diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aún las buenas obras que hacemos son un derramamiento de la gracia de Dios para que andemos en ellas. ¿Sí notan, hermanos, que no tenemos nada de qué gloriarnos? Estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Solo Dios puede dar vida. Por gracia somos salvos, está entre paréntesis. Y dice, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Tal es el amor de Cristo que sin estar todavía sentados en los lugares celestiales con Cristo, la palabra de Dios dice que ya estamos sentados con Él. Nuestra salvación está asegurada en Cristo, por gracia, para mostrar en los siglos venideros, ¿qué cosa? Las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esa gracia se derramó en Cristo. Es por eso que Cristo es supremo, es digno de alabar. La palabra de Dios debe tener por centralidad a Cristo, porque Él es la vida, Él es el camino, y nadie puede ir al Padre sino por Él, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe y el arrepentimiento son un don de Dios, hermanos queridos, no por obras, para que nadie se gloríe, porque el único que merece la gloria es ¿quién? Dios, en su Hijo Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 17 de nuestro pasaje continúa enseñándonos. Leamos lo que dice Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Léalo nuevamente conmigo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. No había nada malo en la ley moral y ceremonial. Dios la había dado a Moisés, a su pueblo, para que revelara la santidad y la justicia de Dios, y para que al mismo tiempo revelara la condición pecaminosa y perdida del hombre, amados hermanos, para que al mismo tiempo revelara la verdad del Señor. No había nada malo en la ley moral y ceremonial. En los 10 mandamientos no hay nada malo. La ley a la verdad es buena, santa y justa, dice la palabra de Dios. La ley ceremonial tampoco era mala. Dios la había dado por medio de Moisés a su pueblo para que ella revelara la santidad y la justicia de Dios, y al mismo tiempo revelara la condición pecaminosa y perdida de los hombres. Si usted mira Romanos capítulo 3, verso 19 al 20,
comprenderá esto. Dice así la palabra de Dios, Romanos 3, 19 al 20. Romanos 3, 19 al 20. Lea conmigo la palabra de Dios. Dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Observen lo que dice el verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos los seres humanos están bajo el juicio de Dios. Los que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador están bajo el juicio de Dios. Dice que para que toda boca se cierre. Los que no están bajo condenación, los que hemos confiado en Cristo, es porque hemos entendido que nosotros no nos podemos salvar por guardar los 10 mandamientos, por guardar la ley moral y la ley ceremonial. En consecuencia, todos aquellos que no confían en Cristo confían en sus buenas obras, en su buen proceder para justificarse delante de Dios. En consecuencia, ellos están bajo juicio de Dios, porque ningún ser humano puede cumplir la ley de Dios perfectamente. Todos están bajo condenación. Por eso dice, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y el verso 20 lo explica. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué razón? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La Biblia me enseña entonces que las obras de la ley no pueden justificarme delante de Dios porque yo no las puedo cumplir perfectamente. Lo que hace la ley es mostrarme que soy un pecador y que estoy bajo juicio y condenación. Amén. En consecuencia, amados hermanos, había dos cosas que la ley como tal no podía suministrar al hombre: gracia para perdonar a los pecadores y salvarlos, y la verdad de que solo por el sacrificio de Jesucristo hay perdón de pecados y vida eterna. Por eso el texto dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley nos condenaba, nos pone bajo juicio, bajo condenación. La ley no puede darnos gracia para que nuestros pecados sean perdonados y no puede salvarnos. Y la ley tampoco puede darnos la verdad de que solo en Jesucristo y por el sacrificio hay perdón de pecados y vida eterna. Pero Cristo, con su obra expiatoria, proveyó ambas cosas. Cumplió la ley que no la podíamos cumplir nosotros y que nos ponía bajo maldición y condenación, y por su gracia, es decir, sin que lo mereciéramos, nos libró de la condenación y la maldición de la ley, dándonos vida eterna. Y esa gracia salvadora es la verdad que en la persona del Verbo encarnado nos hace libres de la maldición de la ley y de la esclavitud del pecado. Agustín de Hipona, comentando este versículo, dijo, San Agustín, Agustín de Hipona, dijo lo siguiente comentando este versículo: la ley amenazaba, no ayudaba; ordenaba, no curaba; mostraba, no quitaba nuestra debilidad, pero fue una preparación para el médico, quien vendría con la gracia y la verdad que sí curaba. Cierro comillas. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y en Juan 8:32 dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en Juan 8:36 dijo,
Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué nos dice el texto que estamos estudiando hoy? La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia que ofrece Cristo al cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir y justificarnos delante de Dios porque nosotros no nos podíamos justificar por nuestra propia cuenta. Y la verdad de que solo creyendo y confiando en Él somos libres de la condenación eterna, hermanos. Bendito sea. Por eso, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en último lugar, el versículo 18 de nuestro pasaje dice, Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Inicia nuestro texto diciendo que a Dios nadie le vio jamás. Pablo testifica en 1 de Timoteo 6:16 las siguientes palabras. 1 de Timoteo 6:16. Al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre que está en el seno del Padre, dice nuestro texto, Él le ha dado a conocer. Este maravilloso versículo nos muestra también la infinita superioridad de Cristo sobre Moisés o sobre cualquier otro santo que haya vivido en la tierra. Ningún hombre ha visto jamás a Dios el Padre, ni Abraham, ni Moisés, ni José, ni Elías, ni Josué, ni Isaías, ni Daniel. Ninguno de ellos ha visto al Padre. Todos estos, por muy santos y buenas personas que fueron, seguían siendo solo hombres y completamente incapaces de ver a Dios cara a cara. ¿Por qué razón? Por su humana debilidad. Lo que conocían de Dios el Padre, lo conocían solo por referencias o por una revelación especial que se les otorgaba de vez en cuando. Solo eran siervos y el siervo no sabe lo que hace su Señor. Por el contrario, amados hermanos, Cristo es el unigénito Hijo del Padre que está en el seno de Él. Es alguien que está íntimamente unido al Padre desde toda la eternidad y es igual a Él en todas las cosas. En Él habita la plenitud de la deidad. Cristo, durante el tiempo de su ministerio, en consecuencia a lo que Él es, en su ministerio terrenal mostró lo que el hombre puede ser capaz de saber con respecto a Dios, su Padre. Cristo ha revelado la sabiduría del Padre, la santidad y compasión del Padre, el poder del Padre, el odio y amor a los pecadores de la mejor manera, como lo hace el Padre. La palabra griega traducida como dado a conocer significa literalmente exégesis o exponer. El unigénito Hijo de Dios hizo exégesis del Padre, expuso al Padre o lo dio a conocer con su ejemplo y su santidad de vida, con sus maravillosas enseñanzas, con su sabiduría para hablar, con sus palabras llenas de gracia y verdad, con su amor incondicional, con su poder y autoridad para perdonar pecados, con su poder y autoridad sobre la enfermedad, con su poder y autoridad sobre la muerte,
con su poder y autoridad sobre la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, amados hermanos, el Hijo de Dios que está en el seno del Padre hizo visible lo invisible de Dios, hizo finito lo infinito de Dios, hizo alcanzable lo inalcanzable de Dios, hizo entendible lo inentendible de Dios, hizo palpable lo impalpable de Dios. En otras palabras, Él es la imagen misma de la sustancia de Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Hermanos, hoy no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de Jesucristo, el Santo Hijo de Dios, hecho carne. Y después de haber expuesto estos pasajes, vamos a mirar unas aplicaciones prácticas. En primer lugar, amados hermanos, no puede haber mayor gozo y consuelo para el alma del pecador que saber que en el Verbo encarnado habita la plenitud de la deidad de Dios, porque eso quiere decir que en Él lo tenemos todo. Si tenemos a Cristo, somos las personas más dichosas y bienaventuradas de la tierra. ¿No es así? Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Así que no puede haber mayor gozo y consuelo para el alma del pecador que saber que Cristo está en nosotros y que en Él habita la plenitud de la deidad de Dios. Hoy la palabra de Dios, amados hermanos, en segundo lugar, nos invita a dar profundas gracias al Señor, porque la bondad de Dios hacia nosotros no tiene límites y siempre va en aumento día a día. Siempre recibimos de Él gracia sobre gracia. Nuestro conocimiento de Él va en aumento como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Porque recibimos, ¿qué cosa? Gracia sobre gracia. Este pasaje, en tercer lugar, nos invita a reconocer y a admirar la grandeza y divinidad de Jesucristo. Espero que usted lo esté haciendo. Él es el Dios hecho hombre, que ha venido a salvarnos y a darnos vida eterna. Admire, dé gracias al Señor por ese acto inmerecido de amor. Nos invita a agradecer la gracia y la verdad que hemos recibido por medio de Jesús. El pasaje de hoy. La ley no pudo darnos lo que Jesús nos ofrece: perdón, salvación y una relación personal con Dios. Pero Jesucristo sí. Él pudo hacerlo. Él perdonó nuestros pecados y nos dio una relación personal con el inalcanzable, con el que habita en luz inaccesible. Por medio de Él podemos entrar al trono de su gracia y hallar consuelo oportuno para los tiempos de prueba y angustia en nuestra vida, y sabiduría para caminar en este mundo de lágrimas en el que estamos andando. En tercer lugar, amados hermanos, el pasaje de hoy nos invita a acercarnos a Dios a través de Jesús. Solo a través de Jesús podemos acercarnos a Dios. Él es el único camino para conocer y experimentar el amor de Dios el Padre. No intentes ir a Dios por su propia cuenta. Y no intentes hacerlo apartado de la iglesia, porque nadie es soldado a sus propias expensas. Recuerde lo que leímos hoy. Si tú no estás unido a la iglesia, no estás recibiendo de la sabiduría y del conocimiento de Dios, porque Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Así que nosotros necesitamos estar unidos a la iglesia, comprometidos con la iglesia, porque es en la iglesia que Dios envía bendición y vida eterna. La iglesia es de vital importancia, es el pueblo de Dios. Él es la cabeza y Él la nutre con sus enseñanzas y su verdad. Así que, hermanos, adoremos y glorifiquemos a nuestro Dios como pueblo de Dios en esta mañana, dándole gracias
por esa bondad y riqueza inigualable de su gracia que recibimos día a día, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y por último quiero hacer un llamado hoy a los que tal vez no han conocido al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hoy se está mostrando a su vida y le está diciendo: yo soy el único que puedo salvarte. Yo soy el único que puedo llevarte a la patria celestial después de su muerte. Soy el único que puedo justificarte delante de Dios cuando te presentes ante Él. Porque no ignores, un día daremos cuenta a Dios. Y si estamos en Cristo, seremos salvos. Si le hemos desechado, si le hemos despreciado, no estaremos delante de Dios, sino expulsados de su presencia para siempre. Por eso te invito hoy a que reconozcas a Jesús como el único medio dado por Dios a los hombres en que podemos ser salvos, en quien está la plenitud de la vida y del gozo y la eternidad. Oremos. Padre, te bendigo y te doy gracias en esta hora, colocando delante de ti, Padre, esta enseñanza y pidiendo, Padre, que grabes la importancia vital y suprema de entender, comprender a Jesucristo, de amarlo, de servirle y de reverenciarle, de que en todo tenga Él la preeminencia en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si no lo hemos hecho, y ayúdanos, Señor, a desplazar todo ídolo y todo impedimento que nos estorbe para darle la preeminencia a Dios en nuestra vida. Te pido esto, mi Señor, rogándote que seas tú guardándonos durante la semana de toda tentación y de todo peligro, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.